pierda la gente que no está. Yo le he ido subiendo en base a que vamos la ayudantía y en base a que yo puedo y que ustedes también me lo solicitan. Le he ido subiendo al Canvas, yo creo que más de algunos se ha dado cuenta. Se los he dicho también a la ayudantía, algunos apuntes extra. Eh, la verdad es que si ustedes se quieren quedar con solamente lo que les dice el profe, está bien. Quienes quieren profundizar pueden ver los apuntes. De repente son un poquito más específicos de la materia que sube el profe. Si no, también pueden ver los libros. Yo de la materia de que vamos a ver hoy día de autocorrelación también les voy a intentar subir algo. Lo tengo anotado ahí como dentro de mis tareas. Eh, Más que nada de ayuda para ustedes para que en el trabajo tienen que leer harto, muchos test, la formalidad en el trabajo, un trabajo econométrico sobre todo, es algo que pesa harto. Entonces, intenten ver los apuntes. Quizás les pueda servir en hartas partes para ocupar formalidad, cuando ustedes no saben cómo es de manera formal un test o el modelo, qué significa el modelo. En esos apuntes están. De hecho, yo, la última ayudantía que tuvimos, la del set 5, que vimos heteroceasticidad, yo le subí 3 apuntes. No, la verdad, primero le subí solamente el de heteroceasticidad y ahí fui subiendo los otros para atrás, pero le subí el de mínimos cuadrados generalizados, algunas propiedades de ese estimador y después heteroceasticidad. Así que si ustedes tienen duda con alguna materia más atrás y que les pueda servir para el trabajo, a todo esto voy a revisar para cuando tienen la fecha del trabajo, no sé si aparece acá. Para el 20, les queda tiempo todavía, 20 de diciembre. Eh, si tienen duda con alguna materia, también les puedo subir con respecto a eso, no tengo ningún problema, no tienen que pedir nomás. O en el caso de que alguno de ustedes tengan alguna duda, claramente yo no les puedo hacer el trabajo, no les puedo decir específicamente lo que tienen que poner en el trabajo, pero si tienen dudas generales con el trabajo y quizás se les hace muy difícil contactar al profe o demás, tienen que saber que yo igual puedo ayudarlos, ya no tengo ningún problema. Más de, más de uno de ustedes me ha contactado y para distintas cosas, para el certamen, para dudas generales, otros para dudas en su ya pensando en su tesis y demás, así que siéntanse en la libertad de preguntarme, para eso estoy. ¿Bien? Les voy a compartir pantalla para que veamos lo de hoy. Les vuelvo a recordar que el set 6 con la base de datos están subidas, que si tienen alguna duda pueden levantar la mano, simplemente me interrumpen si quieren o escriben en el chat, yo lo voy a dejar abierto acá al lado para poder ver lo que ustedes me hablan, cualquier cosa. Bien. La idea es que no solamente pregunten los que están hablando, los que tienen la personalidad para hablar, o los que pueden hablar, realmente hay algunos que no pueden hablar, sino que todos, así que sáquense todas las dudas que puedan. El set de hoy día es cortito, pero yo les voy a aprovechar el tiempo también eh, para explicar un poquito lo que es autocorrelación. Bien. ¿Qué es autocorrelación? La autocorrelación en sí es algo es un tipo de perturbación no esférica, ¿bien? El explicar por qué se le dice perturbación no esférica no es tan difícil, o sea, no es tan fácil, la verdad, pero la verdad es que ustedes tienen que saber que es algo atípico nomás del modelo, un problema del modelo, ¿no? La autocorrelación es un problema, eso tienen que saber. Pero se da mucho cuando los datos se organizan de forma de serie de tiempo, en donde está una variable de tiempo. Nosotros hasta el momento no hemos visto una base de datos con serie de tiempo acá en Gretel, así que va a ser algo nuevo y tenemos que modificar algunas cosas, al menos en esta base de datos. Y ahí les voy a explicar por qué. Se hace algo extra que antes no habíamos hecho. Eh, Igual que la heteroceasticidad, como vimos antes, este problema casi siempre está presente. O sea, autocorrelación casi siempre hay. El problema es cuando hay mucha autocorrelación. Y ahí también les voy a explicar cuando nosotros analicemos gráficos, correlogramas y algunas cositas así. ¿Bien?
tienen que saber que por qué es un problema la autocorrelación, porque la autocorrelación genera sesgo. ¿Bien? Y genera sesgo por omisión de variables relevantes. Esto es un tema que ustedes no vieron, pero hay dos problemas que van de la mano dentro de mínimos cuadros ordinarios y los modelos en sí, que uno es la inclusión de variables irrelevantes. Cuando yo meto al modelo variables que no me sirven para nada, eso me genera sesgo. ¿Bien? O sea, tenía alguna variable que no te sirve de nada, sácala. ¿Bien? Claramente hay maneras de ver eso y todo, pero la autocorrelación me genera un sesgo por omisión de variables relevantes. Es decir, hay una variable que yo no estoy considerando dentro del modelo y debería incluirla, por eso tengo sesgo y por eso la autocorrelación es un problema. ¿Bien? Entonces, la verdad que nosotros tenemos que corregir el problema, que este problema como de eficiencia que genera la autocorrelación, y eso lo podemos hacer normalmente con un proceso autorregresivo. Y le voy a explicar qué es un proceso autorregresivo. Un proceso autorregresivo es cuando la variable del pasado de mi misma variable explicativa me está afectando. Por ejemplo, eh, en macroeconomía. Yo creo que todos aquí han pasado por macroeconomía. Y creo que según la malla ahora están en macroeconomía 2, yo creo. Y quienes están en macroeconomía 2, bueno, en macroeconomía 1 igual se ve, el modelo keynesiano de consumo, ¿verdad? El modelo keynesiano de consumo, les voy a poner la pizarra acá, un segundo, voy a conectarla para, para explicarle esto. El modelo keynesiano de consumo tiene un problema grande de autocorrelación. Y le explicaré el por qué. Porque, ¿verdad? Dice que el consumo es igual al consumo autónomo más una propensión marginal a consumir por mi ingreso disponible. ¿Verdad? Eso es lo que consumo. Pero la verdad es que el consumo en el periodo T, esto todo en el periodo T, bueno, esto periodo T, eh, también va a depender muchas veces del consumo que yo hice el periodo anterior. Porque aquí viene lo que teoría macroeconómica también, muchas veces, y tiene que ver con el ahorro, muchas veces cuando yo ahorro, por ejemplo, en un periodo, dejo de consumir en ese periodo para tener consumo futuro, es decir, sacrifico consumo presente por consumo futuro. Y así también al revés, o sea, si yo consumo mucho un periodo y me puedo quizás hasta endeudar, al otro periodo yo tengo que pagar esa deuda. Es decir, yo digo, voy a decir consumo presente, ¿ven? Que lo es sacrificado por un consumo futuro, es decir, sacrifico un consumo futuro por un consumo presente. Es decir, el consumo presente en el periodo T también es modelado de cierta manera, nos vamos a poner da igual, un beta 1, por el consumo en el periodo anterior. Y quizás hasta en el periodo anterior a ese y el periodo anterior a ese, no sabemos, pero nosotros hasta el momento vamos a ver solamente procesos autorregresivos de orden 1, ¿bien? Significa que voy un tiempo al pasado nomás. ¿Bien? Eso es proceso autorregresivo, eso es el problema de autocorrelación. Si se fijan, esta variable que tengo acá es una variable relevante dentro del modelo. Por eso la autocorrelación genera sesgo por omisión de variable relevante. Porque hay una variable relevante que antes yo no la había puesto. Al ponerla, yo arreglo, de cierta manera, el problema de autocorrelación. Bien. De ahí en más, hay hartos test para determinar si es que un modelo tiene problemas de autocorrelación o no. Eh, Creo que a ustedes no les pasaron muchos, pero hay tres test que son bien conocidos, que son de Darwin Watson, el H. Durbin y el Bruce Godfrey, creo. Son, la verdad, dependen del tipo de regresión, pero materia un poco más avanzada.
A usted hasta ahora no le incumbe. Lo importante, quiero ver a ver si es que me responden o manito para arriba nomás. ¿Se entendió bien lo que es autocorrelación? ¿Les quedó alguna duda sobre algo? ¿Y cómo lo vamos a corregir nosotros al menos en este set? Chicos, pueden ocupar ahí los monitos para decir si es que sí o no. ¿O a alguien le quedó alguna duda sobre qué es? Ya, muchas gracias, Josefina. Bien, eso es autocorrelación. Si a alguien le quedó duda, me pregunta ahora, así que lo pueden escuchar todo, o me puede preguntar después por chat. No hay ningún problema. Yo de todos modos esto se lo voy a poner en un archivo para que ustedes lo tengan también y lo tengan a mano y lo puedan poner en práctica, sobre todo si es que lo van a ocupar dentro de su informe o no. Mm. Eh, Vamos con el set de ejercicio, a lo que nos incumbe. Dice que utilizando la base de datos set 06, ¿verdad? Y con la extensión de Excel, que yo le subí a la plataforma ya Canvas, en Gretel sigue las siguientes instrucciones y concluye los resultados obtenidos. Dice que una firma consultora está elaborando un informe, perdón, aquí error de sintaxis, de proyecciones macroeconómicas de crecimiento e inflación para recomendaciones de política monetaria, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. ¿Bien? Y me dice que para ambos países corra la siguiente regresión. Esta regresión que nosotros vamos a correr es una regresión bien simplona, podríamos decir, en donde vemos que el IPC del país que yo quiera analizar es medido solamente, el logaritmo del IPC es solamente medido por el anterior. ¿Bien? Simplemente un problema metodológico. Nosotros sabemos que el IPC es medido por muchas otras cosas. ¿Bien? Pero lo vamos a hacer así por tema metodológico, más que nada para que sea un modelo simple y fácil de, de poner nomás. Fíjense que el IPC en sí no tiene problemas de escala. ¿A qué me refiero con problemas de escala? Nosotros normalmente ocupamos logaritmos cuando queremos reescalar las variables. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros teníamos en set anteriores, en ayudantías anteriores, cuando teníamos, por ejemplo, esas variables dummy, de fui despedido, de si el dueño también era gerente, y teníamos radios, por ejemplo, como el ROA, eh, el ROE y demás, y teníamos también el activo, y el activo estaba medido en números muy grandes y el otro en números muy chiquititos, entonces nosotros reescalábamos el activo con logaritmo. Ahora, el por qué de nosotros ocupamos IPC aquí, o sea, en el IPC ocupamos el logaritmo, es más que nada por un tema de interpretación. Ustedes tienen que acordarse ahí cuando el profe les dijo las cosas de las interpretaciones y que se las mostró en una página libre, creo que se las puso en una clase también. Los logaritmos se pueden interpretar como variaciones porcentuales. Y esa es la idea de acá. O sea, cuando yo tengo dos logaritmos, se pueden analizar como variaciones porcentuales y el IPC me conviene analizarlo como variaciones porcentuales porque ustedes saben que la variación porcentual del IPC es la inflación. Entonces, esto netamente el logaritmo, aquí puedo ponerlo o no puedo ponerlo, me da totalmente igual, pero va a variar lo que va a ser la interpretación. ¿Eh? Sigamos. Dice que analicemos las variables de manera gráfica para intuir o desestimar la existencia de autocorrelación y demás, pero cositas que vamos a ver ahora, porque tenemos que, en primer lugar, cargar el Gretel. Y dentro del Gretel vamos a seguir los pasos. Yo aquí quiero poner ojo porque vamos a hacer algo que antes no habíamos hecho. Vamos a seguir los pasos que siempre seguimos ahora. Archivo, abrir archivo de datos, archivo de usuario, ¿verdad? Y nos vamos a ir en donde nosotros tenemos localizado. Bueno, yo lo tengo creo que en descarga, así que vamos a ir aquí a descargas. Y aquí tengo mi carpeta del set 6. Pero acuérdense que Gretel en sí no nos muestra las bases de datos como cuando las tenemos en Excel o en otro formato, nos muestra solamente en formato de Gretel, pero nosotros podemos
ir acá y ponemos todos los ficheros y nos salen todas las cositas que tenemos acá. Vamos a ver la base de datos, lo vamos a aquí clear. Y le damos a aceptar. Bien, pero fíjense que se nos abrió una ventana que dice que se encontraron, bueno, fíjense que lo voy a abrir de nuevo porque para que no me moleste la ventana, porque necesito ver eso. Bien, pero el procedimiento es el mismo. Archivo usuario, ¿verdad? Buscan, tienen que cambiar esto a todos los ficheros. Los vamos a abrir y aceptar. Ya, se nos abrió una ventana que se encontró una o más variables no numéricas, ¿bien? A los que se le han asignado códigos de valores numéricos, como se muestra a continuación. ¿Por qué? Porque esta base de datos tiene una variable que es date, que es claramente la fecha. Y fíjense que esta base de datos empieza en 1996, mes 12. Bien, ojalá pudiesen ver eso ahí. Es decir, es una base de datos que tiene consigo, hay interpretaciones de tiempo, es decir, es una serie de tiempo. Cuando nosotros abrimos una base de datos en Gretel podrá decir por predeterminado, me abre la base de datos como si fuesen cortes transversales, ¿ya? Como muchas veces nosotros hemos visto, como son las encuestas, donde el tiempo no importa, pero aquí sí nos importa el tiempo, porque acuérdense que la autorrelación es un problema muy recurrente en series de tiempo. Entonces, aquí donde dice, los datos que se han importado han sido interpretados como sin fecha o sección cruzada o corte transversal, como les dije yo, y nos hace una pregunta, ¿desea dar a los datos una interpretación de series temporales o de panel? Y nosotros le vamos a poner sí. Fíjense que nos va a preguntar, estructura el conjunto de datos, nosotros le vamos a poner, ¿qué estructura? Estructura de serie temporal, que es de serie de tiempo. Le vamos a dar adelante y nos va a preguntar sobre la frecuencia de las series temporales. ¿Bien? Si se fijan, aquí está nuestra variable que nos ponen aquí y están en meses. Solamente que empezamos en el mes 12, en diciembre de 1996, mes 1, mes 2 de 97 y así hasta el mes 12 del 2008. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a dar que la frecuencia es mensual. Adelante. Y me da una pregunta, observación inicial. Y la observación inicial en casi todos los software estadísticos es de 1960, enero de 1960. Bien, es como de donde hay datos. Bueno, no sé si es un punto en común que tienen más que nada los software, pero nosotros lo vamos a cambiar. Nosotros vamos a poner que no es en 1960, es 1996, porque aquí tengo nuestros datos, y no mes 01, sino que mes 12. Le damos adelante y fíjense que automáticamente Gretel me dijo que llega hasta el 2008 mes 12, tal como nosotros sabemos que llega hasta el 2008 mes 12, porque Gretel es inteligente y me contó los datos y pudo interpretar eso. Así que le damos a aplicar y automáticamente ya mi base de datos está de manera de sección cruzada, o sea, de serie de tiempo, perdón. Podemos cerrar esto y eso es sumamente importante hacerlo porque nosotros estamos analizando una base de datos que tiene el tiempo como una variable importante. La autocorrelación no existe si es que no existe el tiempo. Entonces, si es que ustedes tienen dentro de su trabajo quizá una base de datos en donde el tiempo es primordial, tienen que hacer este procedimiento. A veces uno dice, le preguntan si es que quiero ponerlo en forma de serie de tiempo, uno le pone sí y Gretel lo hace al tiro. El problema es que ahora nuestra variable no era tan fácil de interpretar para Gretel, porque salía 1966 o 1996 creo, M1. Entonces Gretel no sabía muy bien qué era M. Hay veces cuando están solamente por año y no por mes o no por día y demás, Gretel lo lee al tiro y no tenemos que hacer tanto. Pero puede pasarles que tengan una base de datos como esta, así que es muy importante, si usted tiene una base de datos
en donde el tiempo influya a hacer esto. ¿Bien? Ahora, vayamos a lo que nos pide el set. El set, en primera Disculpa, instancia, nos René. dice que... ¿Sí, Julio? Eh, eh, ¿Era serie temporal? Sí, serie temporal. ¿Serie temporal? ¿Y qué? ¿Anual, trimestral, mensual? Estaba en mensual, porque fíjese que vamos a analizar esto acá, y la data está en... El primer dato dice 1996 M12. Significa que está en 1996, año, mes 12. ¿Eh? Entonces ahí, así está puesto esta base de datos. ¿Eh? Ok, gracias. No hay de qué. Eh, Número uno, nosotros tenemos que hacer esto, este análisis completo con la política monetaria de Estados Unidos y Reino Unido. Yo lo voy a hacer solamente con el de Estados Unidos. Ustedes en su casa después hacen el mismo análisis con Reino Unido, básicamente porque se hace todo lo mismo. Pero ustedes analizan ahí, interesante que lo hagan de forma de estudio. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser analizar las variables de manera gráfica, ya para intuir o desestimar la existencia de autocorrelación. ¿Por qué solamente intuir o desestimar? Porque la manera gráfica es algo que a nosotros nos ayuda visualizando si es que hay o no autocorrelación. La verdad, la existencia de la autocorrelación me la da nada más que... mm, no hay otra cosa que no me la dé que no sea las pruebas. La prueba, por ejemplo, la que nosotros vamos a ocupar probablemente sea la de Durbin-Watson. La prueba es lo único certero para nosotros. Pero nosotros también podemos intuir, y en el informe es muy importante decir nuestra intuición y después corroborar nuestra intuición de manera gráfica. ¿Bien? ¿Y cómo nosotros vamos a hacer esa manera gráfica? Nos vamos a parar en nuestra variable de CPI USA. ¿Bien? A todo esto no vamos a aplicar logaritmos todavía, así que lo vamos a hacer así nomás. Después aplicamos logaritmo y todo, para cuando hagamos el modelo. Nos vamos a parar donde dice CPI USA, vamos a dar clic derecho y nos va a salir un menú desplegable. Y si se fijan, hay bastantes opciones y nosotros nos vamos a ir a la opción de correlograma. ¿Bien? Máximo de retardo, da igual cuánto máximo de retardo, pero le vamos a dar a aceptar. ¿Bien? Dentro del correlograma vamos a analizar, hay dos gráficos que nos va a abrir el Gretel. El primero es un gráfico más o menos rarito, y el otro quizás es más raro de ver. Pero si se fijan, ¿qué me dice estos correlogramas? Me dicen qué tanta importancia tiene la variable del pasado. Y la primera línea de acá, si es que está cercano a 1, dice que tiene mucha, mucha importancia la variable del pasado. ¿Bien? La del periodo pasado. La del 2, ¿cachai? Fíjense que en esta, eh, lo ideal para nosotros es que estemos abajo de estas líneas. Que esta línea es mi intervalo de confianza. ¿Bien? Que estemos entre, entre estas líneas. Pero nosotros no vamos a analizar mucho este de acá, sino que vamos a analizar el correlograma parcial, que es el de abajo, ¿bien? En donde nos dice que el primer periodo se escapa y está casi en el 1. Significa que afecta mucho, ¿bien? Y es muy probable que exista un proceso autorregresivo dentro de mi variable, ¿bien? Fíjense que ya el periodo 2 también afecta un poquito, pero no sale de lo que es esto de mi, lo que podría decir, mi intervalo de confianza. Y como no se escapa el intervalo de confianza, significa que es un proceso autorregresivo de orden 1, que significa que me afecta solamente eh, el periodo anterior y no el anterior del anterior. ¿Ya? Porque si me afectan dos periodos hacia atrás, significa que autorregresivo en orden 2. Eso significa el orden del proceso autorregresivo. ¿Bien? Pero más que nada, ese es el análisis gráfico que hay que hacer. ¿Ya? Después, ¿qué nos dice? Que nosotros creemos la variable en diferencia y estimemos el modelo. ¿Qué significa estimar la variable en diferencia? Estimar la variable en diferencia me dice ver la variable del año anterior, o sea, una variable antes.
que básicamente nos toma tenemos que ir donde está nuestra variable, clic derecho, y fíjense que dentro de todo dice añadir diferencias. Le vamos a dar clic, añadir diferencias, y dice primera diferencia de CPI y USA. Si nosotros le damos clic al IPC de Estados Unidos y al IPC de Estados Unidos con diferencia, algunas cositas cambian, pero fíjense que en se borra el primero. Así que eso es interesante de ver. Se borra el primer dato porque claramente estoy ocupando desde el dato 2 en adelante. Como que se corren los datos. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que correr el modelo, pero nuestro modelo, por temas de interpretación, ¿verdad?, está en el logaritmo, así que le vamos a aplicar logaritmo a estas dos cosas. ¿Cómo aplicamos un logaritmo? Eso ya nosotros ya lo hemos hecho. Damos clic derecho en la variable en donde queremos y ponemos añadir logaritmo. Vamos a la otra variable en donde queremos, clic derecho, añadir logaritmo. ¿Bien? Ahora bien, tenemos que estimar el modelo y el modelo lo estimamos por mínimos cuadrados ordinarios, así como hemos hecho la mayoría de los modelos. Y vamos a mi logaritmo y se corre simplemente. Acuérdense que este modelo es facilito, modelo así nomás, le damos a aceptar y aquí está. ¿Bien? ¿Cómo nosotros sabemos, y esta es otra manera en la que nosotros podemos rectificar o no la existencia de un proceso autorregresivo o de autocorrelación? Es que la diferencia es significativa. Cuando yo agrego una variable en diferencia y esa variable en diferencia no es significativa y la agrego al modelo, significa que no me está aportando nada. Es decir, es una variable normalmente irrelevante. Y esa es otra manera de medir si es que existe o no un proceso autorregresivo y por ende existe autocorrelación. Pero nosotros vamos a comprobar este modelo con la existencia eh, con mi contraste, ¿verdad?, de Durbin-Watson, que creo que aquí... ¿Fabián? ¿Sí? ¿Quieres decir algo o pasaste a prender el micrófono? Sí, sí lo vas a aprender. Ya, no te preocupes. Fíjense que por temas prácticos vamos a hacer el modelo sin el logaritmo, porque hay unos valores que dan 0, y los valores 0 no van a dejar hacer la prueba de Doppler-Watson. Bien. Es tema de Gretel, más que nada, o sea, un problemita de Gretel, así que vamos a hacer sin logaritmo y vamos a cambiar simplemente la interpretación del modelo. Vamos a aceptar. Vamos a contraste y en la parte, aquí está el valor P del estadístico de Durbin-Watson, le damos clic. ¿Bien? Y si se fijan nos va a abrir una ventanita chiquitita que espero la puedan ver en sus computadores. Dice que el estadístico de Durbin-Watson es 0,0022409. ¿Bien? Y dice H1 que existe una autocorrelación positiva y con P igual a 0, y H1 que existe una autocorrelación negativa, valor P1. Si se fijan, el valor P es 0 para nuestra H1 de que existe una autocorrelación positiva. Es decir, existe autocorrelación. Y así nosotros podemos comprobar la autocorrelación. Si es que no existe esa autocorrelación, los dos valores me darían valores 1 o me darían valores no significativos. Aquí el Gretel es muy drástico en los valores, en la prueba de Doppler-Watson, y me pone normalmente 0 y 1, o me pone 0,9999 o 0,00001. Es bien drástico con los valores, porque hace una aproximación del Doppler-Watson. Pero totalmente válido y es fácil de leer también. O sea, 0 si es que hay y 1 si es que no hay. De esa manera es un poquito fácil. Bien. Siguiendo con nuestra... Dice que leamos el modelo según corresponda. La verdad era interesante leerlo con logaritmos, pero yo le dije que cuando nosotros tenemos logaritmo y logaritmo se leen como variaciones porcentuales. Y lo interesante
que las variaciones porcentuales del IPC es igual a lo que nosotros conocemos como inflación. ¿Bien? Entonces, eso es interesante lo que es el modelo, pero ahí ustedes lo pueden leer en sus cosas. Lo que nos importa es hacer el 5 y el 6 también, el punto, porque algo que me pidió el profe, de aplicar el test de Ramsey, ¿bien? Y que explique un poco de qué se trata y que lea sus resultados. Porque el test de Ramsey es un test de especificación. ¿Y qué significa un test de especificación? Bien, el test de Ramsey o el test RESET de Ramsey es una prueba, de hecho, una prueba general de especificación, porque es simplemente para estos modelos de regresión lineales. Para otros modelos no sirve mucho. Eh, y de una forma un poquito más específica, vale la redundancia, esta prueba me va a verificar si las combinaciones que existen dentro del modelo se ajustan y explican la variable de respuesta. Es decir, si es que la variable que yo tengo me explica o no lo que yo quiero explicar. ¿Ya? Porque sería un problema muy grave si el test de Ramsey me da malo, ¿verdad? Significa que todas las variables que yo estoy ocupando, o la gran mayoría de las variables, no me están sirviendo y son casi irrelevantes. De hecho, este test es muy ocupado en eso de variable irrelevante. ¿Cómo hacer este test? Simplemente nos vamos a un contraste reset de Ramsey. Simplemente le vamos a dar al primero, no nos importa lo otro. Le damos a aceptar. Y el test de Ramsey, fíjense que me da un valor que es ínfimo, porque está elevado a menos 0,9, es decir, es 0,0000 mucho 0,139. Es decir, es un valor significativo. El, acuérdense que cuando nosotros leemos un test es sumamente importante conocer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Bien? Porque así es como yo puedo leer los tests. Y esto va a ser importante también para su trabajo, así que pongan atención. La hipótesis nula, la hipótesis H0 del test del contraste reset de Ramsey, test o contraste da igual, dice que hay error de especificación. Y el H1 me dice que no hay error de especificación. ¿Ya? Hipótesis nula H0, hipótesis alternativa H1. Ahora bien, el test tiene un valor P menor a 0,05. Es decir, tiene un valor significativo. De hecho, menor a 0,1 ya es significativo para nosotros. Es significativo ya al 10%. Esto es un significativo del 1%. Es muy significativo el test. Y cuando yo digo que un test es significativo, digo las siguientes palabras y son exactamente las palabras que ustedes van a tener que poner en su informe porque son las palabras que, créanme, siempre se ocupan. Existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y por ende aceptar la hipótesis alternativa, que nos dicen que no hay error de especificación. Es decir, esto es más o menos raro y normalmente nos explican esto en estadística creo que 2, y a nosotros no nos queda muy claro. Porque es raro, porque tengo una hipótesis nula, ¿bien? Y cuando mi prueba me da significativa, yo digo que mi hipótesis nula no me sirve. Entonces, normalmente la gente cree lo contrario. Entonces se lo vuelvo a decir por si no yo claro, si alguien está notando o si no lo dije bien. El H0 de la prueba del contraste reset de Ramsey me dice que hay error de especificación y el H1 me dice que no hay error de especificación. Como nuestro valor P es menor a 0,1, de hecho es menor a 0,01, es significativo al 1%, lo importante es que sea significativo. Y al ser significativo, yo digo lo siguiente: existe evidencia suficiente para rechazar H0 y por ende aceptar la hipótesis alternativa, la cual me indica que no existe error de especificación. Es decir, este modelo, por muy chico y muy práctico que sea por lo que nosotros queremos, es un buen modelo en términos de especificación. ¿Bien?
Y nos queda hacer una cosita, el SAE, yo le dije que la ayudantía iba a ser cortita. A todo esto, si le van quedando dudas, saben que pueden preguntar nomás. Que es analizar gráficamente la normalidad de los residuos. ¿Y por qué analizar la normalidad de los residuos? Y después en base, y luego analice la misma, es decir, la normalidad de los residuos en base a algún test de su conocimiento, y vamos a decir que no. No es que usted tenga que inventar un test o nada, el Gretel se los da. Eh, ¿Por qué por qué tenemos que analizar la normalidad de los residuos? ¿Bien? Cuando nosotros hacemos mínimos cuadrados ordinarios, un mínimo cuadrado ordinario tiene muchos supuestos. Y dentro de esos supuestos, son supuestos que de repente se nos van cayendo. ¿Bien? Hay muchos supuestos de OLS y que ustedes tienen que considerar siempre. Por ejemplo, que el valor esperado del error es 0. Todos estos problemas de heterocedasticidad y de autocorrelación son problemas más que nada que me infringen este supuesto. Que el modelo debe ser lineal en parámetros. Otro supuesto que es importante. Que el error tiene que ser homocedástico, de ahí viene la heterocedasticidad también. Que el modelo no debe ser autocorrelacionado, ahí viene el problema de autocorrelación. También los valores de X son conocidos. ¿Ven? Otro supuesto es que la varianza del error y X es 0, es decir, que no hay una correlación más que nada entre el error y las variables. Que exista un suficiente grado de libertad. Y otro supuesto importante es que el error se distribuye de manera normal. ¿Bien? Y que el error se distribuya de manera normal para nosotros va a ser clave. El error siempre se tiene que distribuir, al menos en OLS, en mínimos cuadrados ordinarios, MCO, de manera normal. Y yo creo que ustedes se acuerdan cómo es el gráfico de una distribución normal. Una distribución normal tiene un gráfico, una campana de Gauss, que es básicamente así, bonita, ¿verdad? Simétrica. ¿Bien? Puede estar más achatada, puede estar más, pero es simétrica. Y es importante porque si no es simétrica, es decir, si tiene una kurtosis diferente o demás, tenemos problemas de normalidad, es decir, que los residuos no se distribuyen de manera normal. ¿Bien? Pero la verdad es que es un problema bastante recurrente que los residuos no se distribuyen de manera normal, pero nosotros igual lo vamos a analizar. ¿Bien? Para eso vamos a cerrar esto, y en la parte del modelo nos vamos a ir a contrastes, y fíjense que hay un contraste de normalidad de los residuos. Y me va a generar dos pantallas. Me va a generar una pantalla que me sale un grafiquito, y por eso dice analiza gráficamente la normalidad de los residuos. Y dentro del gráfico, si se fijan, hay una campana de Gauss, y ahí está la frecuencia relativa de estos de los residuos. Y esto es bien engañoso porque los residuos, si se fijan, están súper afuera de la campana de Gauss. Uno puede pensar así visualmente que, que la gráfica me dice que los residuos no se distribuyen de manera normal. Y si se fijan también, el valor t que aparece acá, ¿bien? Aparece arriba del contraste de normalidad y también aparece acá, es significativo en ambos casos. ¿Bien? Lo que me implica que hay problemas de normalidad. ¿Bien? Y claramente en el gráfico nosotros podemos ver que los errores no se distribuyen de manera normal. Pero ¿por qué pasa esto en este modelo? A ustedes normalmente, si ustedes tienen un modelo en donde incluyan muchas variables, aquí pasa porque tengo mucho sesgo de omisión de variables relevantes, porque el modelo es muy simple. Pero si yo tomase el IPC y lo corriera con respecto, no sé, al nivel de masa, o sea, a la masa monetaria de la economía, a tasas de interés, a expectativas racionales o irracionales que puedan tener los agentes medidos de alguna manera,
a políticas del Banco Central, me dio de otras maneras. Probablemente yo no tenga este problema de normalidad. Pero de todas formas es un problema que no es tan importante. Bueno, es importante como todos los otros problemas, pero es un problema bien recurrente porque muchas veces hay cosas que nos hacen que el error no se distribuya de manera normal. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, que faltan algunas variables por analizar, pero no es nada que a ustedes les pueda afectar en el trabajo, o sea, más que nada es algo que el profe quería que ustedes supiesen y yo se lo expliqué aquí. ¿Bien? El test, como yo les dije, no tienen que, esta guía está hecha para otro ramo, la verdad. Y yo la analicé y se me fue como cambiar el que analicen el test nomás que le daban acá. Porque está hecho cuando un análisis que yo hacía con otros chicos en otra ayudantía que lo hacíamos en Python y Stata, ¿no? Que no era tan fácil como en Gretel. Y básicamente esto, chiquillos. Eso es la ayudantía de hoy y de hecho es la última ayudantía que tenemos juntos. Espero les vaya súper en su trabajo. Espero les vaya súper en los otros ramos también. Y súper en lo que le queda de carrera, porque ya pasando econometría, que ya es, yo creo que el ramo que normalmente la gente le tiene un poquito más de miedo, están al otro lado. Bien. Así que mucho éxito en lo que se les viene. Sabe que me pueden hacer cualquier consulta, sea con la materia, sea con otro ramo. Igual, si es que los puedo ayudar, bacán. Un gusto haberlos conocido. Hablé ahí más con algunos porque me tenían algunas dudas. Súper simpáticos todos. Se agradece la asistencia a la ayudantía. Muchas veces cuando las cosas son online, la gente no asiste. Así que agradecido con ustedes y espero quizás por ahí nos encontremos en la UDEC cuando haya presencialidad. Eso, chiquillos, si es que no quedan más dudas, dejaré de grabar. Josefina, ¿quieres decir algo? ¿O pasaste a aprender? Sí, no te iba a preguntar si tenía ahí unos minutitos para preguntarte algo. Sí, que me quede después. Sí, no sobre la ayudantía, sobre otra cosa. ¿Ya? Ahora, si es que puedes. Sí, obvio, claro. Vale, Voy a gracias. tener la grabación ahora.